¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a una nueva aventura. Aquí estamos, a ver si me cogen y empieza la GR20. Así comenzaba mi primer día en esta gran aventura, en la GR20, haciendo autostop y con la ilusión por las nubes. Thank you so much. Este sendero recorre la isla de norte a sur, atravesando las rocosas montañas de Córcega. El recorrido tiene alrededor de 180 kilómetros de largo y otros 25 kilómetros de desnivel acumulados, lo cual se hizo notar con los días, lo que hace que esté considerada como una de las GRs más duras y exigentes que existen. Generalmente se necesitan alrededor de 15 días para completarla, pero mi idea era conseguirlo en unos 12 o 13 días. Tras ser recogidos por varios coches, conseguí llegar a mi destino, donde comenzaba esta gran aventura, Calenchana. Buah, chaval. Los primeros 3 días caminé a etapa por día, sin forzar, para estar al 100% para la cuarta etapa, la más dura de todas, sin lugar a dudas. Durante estos días crucé una y otra vez nuevos valles, ganando y perdiendo altura día tras día. Bastaron estos 3 días para darme cuenta de por qué es una de las GR más duras. Se trata de una montaña con gran inclinación y muy técnica al tener tanta piedra. Creo que cualquiera que se lo proponga y se prepare un mínimo, la completaría sin problema, pero sin duda que requiere experiencia en alta montaña por la abundancia de trepadas escarpadas y pasos con cadenas. Los paisajes tan increíbles que iba descubriendo iban alimentando mis ganas por llegar a esa cuarta etapa y coronar la cima más alta de todo Córcega, Monte Cinto, con más de 2.700 metros. Hoy arrancó el día a las 4 de la mañana, me habré despertado a las 4 menos cuarto, algo así, muy pronto. Pero bueno, ha merecido la pena totalmente, porque el sitio es una puta pedazo de pasada, chaval. La pena es que por detrás me están entrando unas pocas de nubes, que es el motivo por el cual he salido ya antes, porque ponía que de 6 a 7 igual llovía. Pero bueno, al final no ha llovido, así que no he tenido que parar en el camino. A few moments later. Me ha empezado a llover. Bueno, a ver si no se moja la cámara. Ya se ve que está muy nublado. Y nada, he encontrado este sitio. Así que nada, me voy a meter aquí hasta que pare. Y voy a ir, bueno, voy a descansar, voy a desayunar. La verdad que el sitio es brutal. Perfecto, perfecto, chavales. ¡Let's go! Por dentro esto es lo que hay. Un montón de piedras. Si tenía algo de claustrofobia, creo que se me va a quitar rápido, ¿eh? Pero vamos, ya os digo que la cueva está de la hostia. O sea, dentro de largo al completo y está empezando a llover más y más. Me voy a sacar la almohada y vamos, no tengo ninguna prisa. Ya ha parado de llover, así que hora de marchar para arriba. En cuanto he salido de la cueva, tengo
y hoy me he venido para arriba y me he encontrado con esta chica, Anael de Toulouse. Está la parte de la nieve, telita marinera, la inclinación que tiene. Bueno, ya estamos hacia arriba y nada, en 200 metros así, yo creo que ya estamos cerca de Montechinto. Acabo de llegar arriba y esto es una pasada. El monte Chinto queda allí atrás, pero como hay niebla puede ser que hoy no lo suba. Pero bueno, ya hay más días, así que habrá tiempo de subirlo. Tras ver toda la niebla que había y desistir de hacer cumbre en Monte Chinto, comencé mi descenso hacia el próximo refugio. Ya estamos bajando, acabamos de llegar a 2452 metros. Aquí abajo este precioso lago. Bañado. Es chulísimo. Y aquí me he juntado con un chico que va a hacer la GR20 en 7 días, que es de Marsella. Y vamos, le están metiendo buena caña. Y yo voy a hacer, en vez de hasta el refugio que se ve allí abajo, voy a ir hasta el siguiente refugio. Así que voy a hacer de 2 etapas en 2 etapas. Mucho respeto. La cuarta etapa me dejó fundido y después de semejante paliza no veía posibilidad alguna de finalizar la GR20 en tan solo 12 días. Sin duda, la famosa etapa más dura pasó factura. Aún así, los próximos días tomé por hábito seguir levantándome a las 4 de la mañana. Aunque había ratos en los que me intimidaba el silencio y la oscuridad, me permitía doblar etapas y llegar a mi próximo destino para la hora del almuerzo, evitando las peores horas de sol. Lo que no sabía es que lo más duro ya lo había hecho, y que iba a ser capaz de hacer la GR20 en tan solo 10 días. Toda una hazaña para mí, dado el peso que cargaba entre dron, cámaras, comida, tienda, etc. Así pues, continué con la caminata con el punto de mira puesto en finalizar la parte norte de la GR20.
¡Let's go! Parte norte finiquitada. Empezamos por el sur, tío. De puta madre, hostia. Además, menudo sitiazo para empezar. Siguen todavía las cosas aquí de lado a lado. Pasote. Iba caminando por aquí cuando de repente miro y... ¡Mamacita! Allá que voy, allá que voy. Te acabo de dejar aquí todas las cosas en una esquina. ¡Qué locura! Confirmamos que está fría de cojones, pero allá vamos. Sin duda el baño más loco de todo este pedazo de viaje. Durísimo, hostia. Buah, esto es una preciosidad, Es muy divertido. Y no tocas ni de coña, o sea, aquí se puede saltar y todo. Eso sí, está congelada. He seguido para adelante después del bañito hacia Bichabona y es que, o sea, de locos. De locos las pedazos de cosas que hay aquí. Pero impresionante. Buah, chaval. Es que el agua además tiene un colorcito que es pasote. Así terminó la etapa norte, llegando al pueblo de Bichabona. Séptimo día de mi partida desde Calenchana. Ya solo quedaba la parte sur. La parte sur se caracteriza por paisajes más frondosos, con mucha vegetación. Son numerosos los bosques que se recorren en esta parte, por lo que quedan atrás los paisajes alpinos. Pero no en su totalidad. Al sur de la GR20 se encuentra Babela, una zona montañosa de una belleza espectacular y caras escarpadas. Visto lo bonito que era en la distancia, no pude evitar coger una variante de la GR20 que pasase por Babela, denominada como variante alpina GR20, y poder vivirla desde más cerca. Para mi grata sorpresa, volví a tener un breve encuentro con pasos con cadenas. Tras superar el reto de Babela, solo faltaba terminar la GR20 por todo lo alto. Buah, chavales, ya está hecho, tío. 180 kilómetros, toda isla cruzada desde norte a sur por monte. Así que nada, conseguido ya, chaval. Buah, qué ganas tenía ya. Pillar mi cama, de al fin poder dormir decentemente. Que en el camping se duerme bien, pero no. Y las zapatillas, no sé si os habéis fijado, pero dan un poquitín de mugre, la verdad. O sea, puedo sacar ahí medio pie, macho. Así fue como tras 10 días llegué a Conca y conseguí superarme una vez más. Sin lugar a dudas, una gran experiencia que recordaré tanto por sus paisajes, tanto por su significado para mí. Mis zapatillas cumplieron con su función y llegaron hasta el final de los 180 kilómetros, aunque parezca mentira. Eso sí, se parecían más a unas sandalias que a unas zapatillas de trail. Conmigo se vienen muchos momentos. Los días de vivac durmiendo al raso, cuando encontraba un sitio en el que poder bañarme y limpiar mi ropa decentemente. Por Instagram lo denominaron tartanismo, término que me hizo muchísima gracia. Aún así, debo decir que los refugios eran especialmente acogedores. Estaban todos muy bien montados, con zonas para cocina con gas, retretes muy limpios, zonas de limpieza, bonitas mesas con preciosas vistas, duchas y zonas de acampada con el suelo muy uniforme. La verdad que me sorprendí en ese aspecto. Las comidas durante estos días no fueron muy ostentosas como os podréis imaginar. Llevaba conmigo alrededor de 2,5 kilos de frutos secos, 8 paquetes de comida liofilizada, un chorizo y 2 barras de fuet, junto con algo de fruta que iba reponiendo en los refugios que iba pasando. Por último, me llevo el recuerdo de numerosos amaneceres, ya que al tener la costumbre de comenzar a caminar tan pronto, iba amaneciendo mientras que caminaba. Además, en esta época los amaneceres duran alrededor de 1 hora y podía ver cómo iban cambiando sus colores poco a poco, hasta que salía el sol.
Por último, quería agradecer varias cosas y bueno, aprovecho que estoy en este maravilloso lugar para hacerlo. Lo primero de todo, supongo que muchos os preguntaréis dónde dejé la furgoneta y bueno, pues se quedó en casa de una pareja de Córcega, así que muchísimas gracias Antoine y Alba y por supuesto Luca también por dejar la furgoneta en vuestra parcela y acogerme en vuestra casa como si fuera uno más, aparte de hacerme toda la ruta por Córcega, que es una pasada. Por otro lado, también quería agradecer a toda la gente de la GR20 porque he sido el único hispanohablante de toda la aventura. Toda la gente eran franceses o alemanes y me he sentido como uno más y me llevo muchísima gente de esta aventura. Y por último, muchísimas gracias a todos vosotros porque ya somos más de 1000, así que muchísimas gracias por apoyarme y vamos a por mucho más. Así que muchísimas gracias de corazón y con esta preciosidad de paisaje seguimos con la ruta.